gracias de estar aquí con nosotros. Le vamos a pedir que nos cuente qué es lo que le están pidiendo al presidente de la República, qué le pidieron ese 14 de abril y qué ha pasado desde entonces, si han recibido respuesta. ¿Cómo está, don Eduardo? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Agustín. Te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de, a través de tu programa, exponer nuestros puntos de vista y nuestros comentarios respecto de una situación que tú lo has dicho muy claramente, son 25 años desde que llegó el liderazgo de Víctor Flores, que en aquel tiempo era un sindicato totalmente diferente. Víctor Flores llegó a la dirigencia del sindicato ferrocarrilero cuando todavía era Ferrocarriles Nacionales de México. Era una empresa paraestatal en donde el gobierno tenía pues el control absoluto, digamos, de la administración. A partir de entonces, y se llegó, habrá que aclararlo, se llegó cuando ya se había autorizado la privatización de ferrocarriles. Es decir, las cámaras habían aprobado, habían acordado ya la participación privada en esta área tan estratégica del gobierno federal. Y cuando hemos llegado, se tendría que tomar las mejores medidas, los argumentos necesarios para tratar de proteger la planta laboral, los salarios de los trabajadores y las prestaciones que correspondían. A partir de entonces yo estuve en el Comité Ejecutivo Nacional con él y la propuesta que siempre manejamos en mi caso fue de que se establecieran negociaciones con las nuevas empresas de manera que se buscara proteger la planta laboral. En un principio, debo reconocerlo, la actitud de Víctor Flores fue tratar de proteger las cosas, pero sobre el camino se impuso totalmente la visión de los empresarios. Consecuentemente, Víctor Flores se ajustó a ello. Y al ajustarse a ello, se dio la oportunidad que los gobiernos neoliberales de aquel tiempo, que al ver que concluye una privatización exitosa, prácticamente empiezan a premiar a Víctor Flores. Víctor Flores recibe un sindicato con 3 años de ejercicio sindical. Al poco tiempo, él lo amplía a 6 años. Se encontró con un sindicato que no había reelección. En la primera oportunidad le dieron oportunidad de ampliarla. O sea, modificó el estatuto de tal manera con todas las facilidades que le dieron los gobiernos neoliberales, que prácticamente ahorita el estatuto sindical no lo puedes ni cargar por de tanto candado que tiene para evitar que los trabajadores puedan emitir su voto libremente, para que puedan participar libremente, para que puedan, en fin, yo lo digo como comentario quizá chusco, pero puede ser real, de que a Víctor Flores ni López Obrador le gana una elección. Entonces, la verdad es de que es un estatuto totalmente antidemocrático. Víctor Flores lo encontró, entre comillas, democrático, y él sepultó totalmente la democracia al interior del sindicato ferrocarrilero. En estos momentos, en el sindicato ferrocarrilero no se mueve un dedo si no es con la autorización de Víctor Flores. Víctor Flores es el dueño del sindicato ferrocarrilero. Y llegó el momento en que, como integrante del Comité Ejecutivo Nacional, al ver que no, al interior del mismo, no se podía buscar democratizar el sindicato, fue por el que decidimos algunos compañeros y servidor denunciar públicamente la situación que se vive en el sindicato ferrocarrilero. A unas sabiendas de que lo más seguro era de que se nos vendría encima todo el aparato sindical, como sucedió. Nosotros hace aproximadamente 2 meses y medio empezamos a denunciar y ahorita me estoy dando cuenta por otros lados que sin citarme a investigación, sin citarme a defenderme, ya están notificando de que estoy destituido y sancionado por 6 meses en mis derechos sindicales. Pero eso no me quita el ánimo porque ya no son los tiempos de Víctor Flores. Él fue muy protegido en los gobiernos neoliberales, pero ahorita yo presentaré donde correspondan las demandas laborales para
buscar la protección de mis derechos y buscar ser restituido en el cargo. Y desde luego, no quitar ni un dedo de la lucha que hemos iniciado de democratizar nuestros sindicatos. Con muchas propuestas para los trabajadores, con muchos argumentos, con mucha voluntad, y como lo hemos dicho en algunos videos que les hemos sacado a los trabajadores, ya en estar trabajando ya para democratizar el sindicato, solo muerto lo dejaré de hacer. Entonces, sobre el tema que tú comentas del último boletín de prensa que sacamos, que al señor presidente de la República en una mañanera se le pidió que se revisaran nuevamente los asuntos pendientes que se tienen, porque son asuntos ya presentados con anterioridad y que habían sido protegidos por los gobiernos neoliberales. Bueno, pues que se retocara nuevamente, ya que el señor presidente pide que los trabajadores presenten denuncias, que presenten sus quejas correspondientes. Pues aquí lo único que estamos haciendo es tratar de revivirlas, porque de esos 4 temas importantes que se plantearon en esa mañanera y que el mismo presidente le pidió a las autoridades que se presentaran lo más próximo posible para explicar respecto de esas denuncias que se tienen, y hasta el momento desafortunadamente las autoridades no han cumplido con la solicitud o la petición que les hizo el señor presidente de la ¿Por República. qué no nos cuenta qué fue lo que le estaban pidiendo que aclarara a esas 3 dependencias, don Eduardo? En el caso del Infonavit, es la autorización de un crédito o un financiamiento de 130 millones de pesos que se otorgó al sindicato ferrocarrilero con unas escrituras apócrifas, que ya se demostró que son de escrituras apócrifas, en donde se da a conocer en esas escrituras que el sindicato es el propietario de esos terrenos, pero con firmas totalmente que no son, y con datos también que son totalmente falsos. Entonces, además, se construye en un terreno en donde era una cancha deportiva de fútbol, y para ese efecto, ese terreno todavía era de Ferrocarriles Nacionales de México. Por eso es que no puede existir esa escritura, porque en el traspaso de la privatización de esos terrenos que se dio a la nueva empresa que fue TFM en aquel tiempo, Ferrocarriles se los dio a las nuevas empresas como parte de la concesión, pero después conveniaron entre Ferrocarriles, el sindicato, TFM y la Secretaría de Comunicaciones que los terrenos deportivos y los campos deportivos serían dados al sindicato para administrarlos, con el compromiso firme de que todos los usos y disfrutes que se tuvieron por esas canchas deportivas, por esos centros deportivos, fueran para los jubilados y sus familias. Está escrito perfectamente en el convenio ese. Pero no solamente eso, sino que independientemente de que no ha informado absolutamente nada de los usos y disfrutes que han tenido esos centros deportivos, vende vende el terreno en campo de fútbol ahí en Pantaco al Infonavit. Infonavit les otorga un financiamiento de 130 millones de pesos. Entonces, ¿este dinero dónde está? Ese dinero, si se vendió para el Infonavit, para construcción de departamentos, ese dinero debe ser para los jubilados y sus familiares, porque así está expresamente convenido. Hemos reclamado ese tema con el Instituto para devolver al pueblo lo robado, y lo que nos comentaron es de que ese es un asunto de la Secretaría de Comunicaciones, que es la Secretaría de Comunicaciones quienes deben de presentar alguna denuncia si es que existe algún delito de carácter penal en este caso. Eso es en cuanto ¿Y al por qué la Secretaría de Comunicaciones, don Eduardo? Porque son los que firman el convenio y porque son terrenos que siguen siendo del gobierno. Todos los centros deportivos que aparentemente pasaron a concesión con las empresas, se acordó con esa empresa que debía recibirlos, que se los diera el sindicato, y por lo tanto siguen siendo parte del gobierno federal sus terrenos. Y es la Secretaría de Comunicación la responsable de exigir que se cumpla con esos ordenamientos. Es en el caso de la Secretaría de Comunicaciones de los campos deportivos. En el caso del Infonavit,
pues es el Infonavit el que está siendo, se comete el delito de fraude al Infonavit porque le están comprando un terreno, o está comprando un terreno que es totalmente apócrifo, con alguien que no es el dueño del terreno. Y hemos ido al Infonavit, se los hemos dicho, les hemos entregado documentación para que investiguen, y están en eso y en eso, pero no ha habido una respuesta. Ahora falta, el señor presidente les pidió que fueran informados, ¿por qué no van? ¿O por qué no dan algún detalle sobre el particular? El otro tema es el caso de los jubilados que están en el estatuto como jubilados que aportan una cuota sindical, pero que no pueden votar. Es decir, dijeron los jubilados con justa razón, es que cómo me quitas una cuota sindical y no me tienes como en todo caso como trabajador activo, como socio activo del sindicato y me quitas el derecho de votar. Por eso reclamaron en una demanda que no estaban de acuerdo en que le quitaran su cuota y se les marginaran en el término de las decisiones de las elecciones en el sindicato. Hubo un tribunal colegiado en materia del trabajo que condena que los descuentos de los jubilados de la cuota sindical son totalmente ilegales y por lo tanto les pide que hasta que no se pongan de acuerdo trabajadores, la empresa y el sindicato o el fideicomiso y el sindicato a dónde va a ir ese dinero, que se le retenga y no se les entrega al sindicato. Sin embargo, el SAE en aquel tiempo se los siguió entregando al sindicato desde el 2014 y llega el gobierno del licenciado López Obrador y en el primer año les cancela el descuento. Es decir, le dice, si es un descuento irregular, ilegal, no tienen por qué estarlo aportando. Incluso Víctor Flores hizo la rabieta de su vida. Estuvo muy molesto porque le estaban quitando al principio, eran como 3 millones de pesos mensuales. Últimamente, dada la cantidad de trabajadores jubilados ya fallecidos, antes eran 56,000 jubilados, últimamente quedan aproximadamente como 26,000, entonces era un total como de 1,600,000 pesos que le llegaban libres de polvo y paja a Víctor Flores sin informar nada, ¿no? O sea, pasó la cuota de 3% a 4%. No, es el caso, la cuota fue del 3%, era de los activos, y él la aumentó al 4%. Cuota de los jubilados era del 1% general. O sea, es el que es un trabajo, sigue la cuota en la que Víctor recibió a los trabajadores activos era del 3%, pero como dijo que los gastos del sindicato eran demasiados, que él no podía ya con los gastos, manejó un incremento del 1% más y subió al 4% para los trabajadores en servicio. Los jubilados es del 1%, que se determinó por esa autoridad del trabajo que era ilegal porque los jubilados no son considerados como trabajadores o como socios activos del sindicato. Eran considerados totalmente aparte, pero sí les descontaban. Entonces, al cancelarle hace 2 años ese descuento a los jubilados, que fue una cantidad como de 1,600,000 mensuales que le daban al sindicato, pues provocó la molestia de Víctor, que inclusive presentó una demanda a través del jurídico del sindicato por muchos jubilados que los obligaron a firmar como parte actora en esta demanda, que en este momento, hasta donde sé, no ha habido resultados favorables. Ok. ¿Y la Secretaría del Trabajo qué papel juega en todo esto? La Secretaría del Trabajo en el tema de la toma de nota. En la elección del 2018, Víctor Flores, hasta donde yo tengo información, acudió a la Secretaría del Trabajo porque siempre, para darle una legalidad, entre comillas, siempre cada 6 años invita a la Secretaría del Trabajo que participe en las elecciones internas del sindicato como observadores.
según él, para darle validez y para darle legalidad al proceso electoral. Pero el detalle fue de que al lanzar la convocatoria, hubo una persona que quiso ir a registrarse en la Ciudad de México, porque nada más les dan un solo día para registrarse y tiene que ser en la Ciudad de México. Esta persona se presentó a la puerta del sindicato y no le permitieron la entrada. Le dijeron que no pasaba. El señor tomó fotografías, tomó videos, les dijo que iba a registrar su planilla, no le permitieron la pasada, pero yo tengo información fidedigna de que esa fue una condición que le puso la Secretaría del Trabajo anterior a Víctor Flores. Le dijo que le daban la toma de nota, pero que él nada más fuera el candidato, que no tuviera contrincante. Entonces él arribó, llegó esta persona, no lo dejaron registrarse, entonces fue y presentó su demanda laboral, que en estos momentos está vigente, reclamando la nulidad de las elecciones, la nulidad de la toma de nota y la nulidad del estatuto. Cuando el señor presidente pidió un informe a la secretaria del Trabajo, ella hizo del conocimiento público de esas dos demandas que están actualmente vigentes y que están en los últimos desahogos de pruebas, pero no informó sobre un reclamo administrativo, una queja administrativa que se presentó precisamente solicitando la nulidad de todo el procedimiento y de la toma de nota por notorias irregularidades y violaciones al estatuto. De esa no dijo absolutamente nada. Tenemos en nuestro poder el acuse de recibo de esa queja administrativa en la que no ha habido absolutamente ninguna respuesta. Entonces, en materia de la Secretaría del Trabajo, pues que den su posición, ¿no? Si, que nos den comentarios sobre la queja administrativa, sobre las demandas laborales, bueno, pues que le den seguimiento, que le den celeridad. Si fue por la etapa de la pandemia, bueno, pues, pudiera haber justificación, pero ya es tiempo de que se le dé continuidad. Ya son 2 años que se presentó, más de 2 años que se presentó la demanda, y creo que es tiempo ya, pues, o van a esperar a que lleguen los 6 años para que no tengan ningún problema con Víctor Flores. Eso es lo que nos inquieta, la actitud que puedan asumir o que estén asumiendo las actuales autoridades federales, porque Víctor Flores sí ha expresado, quizá en tono de burla, serán no sé qué en forma, pero ha dicho que él ya tuvo acuerdos con el señor presidente de la República. Entonces, si es así, pues que lo digan. Nosotros lo que queremos es que se le dé seguimiento a las cosas, si procede adelante y si no procede, entonces ver algunas otras alternativas. Nos inquieta muchísimo también que el señor presidente diga que sean los trabajadores quienes decidan la situación interna del sindicato. Estamos de acuerdo, pero con piso parejo, porque ahorita en la posición en la que estamos, Víctor Flores, con una toma de nota irregular, ilegal, prácticamente nos está disparando desde arriba, y nosotros queriendo subir para lograr democratizar el sindicato, pues lo único que hace es darle la oportunidad a él de pues, estarnos eliminando poco a poco, como lo hizo o cree que lo hizo conmigo, de destituirme y de sancionarme sindicalmente. Pero no es, como decir, lo que queremos es el piso parejo. Además, si él dice que tiene toda la gente, si él dice que cuál es el motivo de que no se anima a entrar en una nueva elección, o sea, es lo que no entendemos, ¿no? ¿Por qué aferrarse? Él sabe que ilegalmente está con esa tomada, ¿no? Lo sabe perfectamente. Y nos inquieta mucho que las autoridades federales que dijeron que quieren democratizar, que quieren la participación, el voto libre y secreto, sigan manteniendo y protegiendo a alguien que está de forma irregular, con una toma de nota viciada e ilegal. Eso es lo que nos Eduardo, las elecciones se llevaron a cabo aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿cierto? Sí es. Pero la toma de nota, ¿quién se la dio a Víctor Flores? El ejercicio de Peña Nieto. Y la validó Bueno, lo señaló muy claramente en su informe.
Dice que existe una toma de nota otorgada por la administración anterior. Bueno, ahora lo que le toca a la actual administración es checar todo lo que haya estado irregular, y por eso se presentan las demandas. Por eso dice el señor presidente, presenten las demandas, acusen. Bueno, ya están. Falta que diga la Secretaría del Trabajo, ¿es procedente, no es procedente? Aquí el problema fuerte va a ser los enfrentamientos que se den, porque Víctor Flores, ustedes lo conocen, es una persona que no se tienta el corazón para dañar a nadie. Se creó un sindicato independiente al interior entre los trabajadores, y fueron, creo que como 150 trabajadores que se afiliaron a ese sindicato. Pues inmediatamente negoció con las empresas para que cuando menos 40, 45 de ellos ya estén despedidos. O sea, ¿de qué sirve que tengamos una apertura a nivel federal en la Ley Federal del Trabajo si Víctor Flores sigue siendo protegido por algo irregular, y que en la actual administración no mueva un solo dedo y quiera que nosotros nos enfrentemos? Me parece muy preocupante que el señor presidente de la República diga que los trabajadores son los que deben de resolver, y mientras a la delincuencia le diga abrazos y no balazos. Y a nosotros nos quiere enfrentar con alguien que está ampliamente reconocido, que es un hombre muy violento, que es un hombre que no se tienta el corazón para dañar a la gente, y eso nos preocupa muchísimo. Don Eduardo, ¿usted ha sentido, junto con sus compañeros, han sentido algún cambio del sexenio pasado a este? En el sector ferrocarrilero no, ninguno, porque el estatuto sigue siendo el mismo. El estatuto sigue limitando a los trabajadores. El estatuto sigue obligando a ir a los trabajadores a votar a los edificios sindicales. El estatuto sigue limitando a los trabajadores a participar en las elecciones. El estatuto sigue limitando el voto libre y secreto, porque al ir a las oficinas del sindicato a votar, tienes que pasar por todas las oficinas y a la pasada ya te están induciendo que si no votas por uno, en fin. Imagínate que hace 2 años, 3 años, se hubiera tenido que ir a votar a las oficinas del PRI, en una candidatura a la presidencia de la República. Es que las oficinas del sindicato son las oficinas de los candidatos oficiales. Entonces no deja de ser. Anteriormente los trabajadores votaban en sus centros de trabajo, en libertad, ahí sí, agarraban su cédula de votación y se iban a votar donde ellos querían. Todo eso lo quitó Víctor Flores, con el afán de amarrar, dice que él puede votar libremente, ¿no? Ir a votar al sindicato, eso no es votar libremente. Quiero decirte, por ejemplo, que en una sección sindical, uno de los candidatos llevó unas mamparas para votar, que decían, el voto es libre y secreto. Ya ves de cómo aparecen en las mamparas pues el Comité General Electoral de esa sección ordenó quitarle ese letrero, para ese de que el voto es libre y secreto, lo quitaron, y quitaron la tapa, o sea, aunque en el estatuto diga que el voto es libre y secreto, esa es una total aberración que no es totalmente cierta. Dígase, pero no se cumple. Sí, de acuerdo. Si bien entonces en el sindicato siguen estando las cosas igual, el sindicato, Víctor Flores, sigue actuando igual aunque haya cambiado el gobierno, don Eduardo, ha cambiado su actitud. Es distinto a cuando actuaba el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, los gobiernos del PAN. Ahora con López Obrador, la respuesta a ustedes es distinta. ¿Ustedes sienten que ha cambiado o no? Yo nosotros consideramos que sí, en materia general. Es decir, ya Víctor Flores no actúa con aquella impunidad que acostumbraba. Por ejemplo, en la elección pasada, fue en junio, julio,
la elección cuando resultó López Obrador triunfador, y esto fue en junio. Julio y agosto fueron las elecciones al interior del sindicato. El estatuto, te lo juro, está totalmente viciado, de manera que los únicos que pueden participar son los actuales integrantes del Comité Ejecutivo General o Nacional. Lo que logró el hecho de que López Obrador hubiera ganado la elección fue de que mucha gente se inscribió a participar con sus planillas, y de no haber ganado López Obrador, no les hubiera dejado Víctor Flores participar. Pero él, viendo que si no los dejaba participar, porque el estatuto le daba facultades para no dejarlos participar, se le pudiera venir algún conflicto sobre su elección, les permitió participar. Y quiero decirte una cosa, de varios candidatos que no fueron candidatos o que lucharon o que compitieron contra los candidatos de Víctor Flores, le ganaron a los candidatos de Víctor Flores. Eso, y estamos hablando como de 9 o 10 candidatos que le ganaron, no al candidato que oficial, se le ganaron a Víctor Flores, porque Víctor Flores no los quería. Entonces, eso nos da una idea de la actitud de los trabajadores activos. Víctor no tuvo competencia, Víctor fue candidato único porque no le permitió entrar al otro, participar al otro candidato. Pero si le hubiera dejado participar, otra cosa hubiera sido. No sé si hubiera ganado, no lo dudo, pero no hubiera ganado tan fácilmente. Don Eduardo, y en medio de todo esto que nos platica, ¿usted a qué atribuye el silencio de la Secretaría del Trabajo, el silencio de la SCT, del Infonavit? ¿A qué lo atribuye? Sobre todo la de la Secretaría del Trabajo. A mí me inquieta muchísimo el tema de la Secretaría del Trabajo, porque se tienen elementos. Y pues Víctor Flores, estoy totalmente cierto que controla el Congreso del Trabajo. Incluso el actual presidente del Congreso del Trabajo, él lo impuso. Entonces, en ese sentido, no sé si la Secretaría del Trabajo le tenga temor de que pueda este hombre hacerles algún borlote o algo por el estilo, y puedan haber negociado algo con él. Ese es el problema, pero aquí el detalle es de que esto se puede convertir en un problema fuerte. ¿Quién es el presidente del Congreso del Trabajo? Creo que se llama Reyes Soberanis. No sé a qué organización pertenezca, pero lo impuso Víctor Flores. Ok, don Eduardo. Bueno, ¿por qué no ahora nos cuenta? En realidad, yo ya daba un perfil, pero breve, de lo que es Víctor Flores, pero usted lo conoce. Usted ha trabajado cerca de él. ¿Quién es Víctor Flores, don Eduardo? ¿Nos puede contar? Yo conozco a Víctor Flores desde el 1998, que llegamos al Comité Ejecutivo Nacional. Víctor Flores era otra persona. Víctor Flores tenía otra visión de las cosas. Víctor Flores se transformó a partir de la privatización. Le empezó a llegar, según él, mucho poder, mucho dinero, transformó, incluso en un video que yo expongo, establezco que en los últimos años, para Víctor Flores, el dinero y el poder es la parte esencial de la vida. Alguna vez me preguntó, oye, Canales, ¿verdad que el dinero es lo más esencial en esta vida? Y le dije, bueno, pues casi todo, porque pues, ojalá con dinero pudiéramos comprar la vida para siempre, ¿no? La eternidad. Y me dijo, no, estás loco, aquí el dinero es lo que manda, ¿no? Entonces, con eso me dio claramente una idea del cambio radical respecto de su impresión, porque él se entendió muchísimo cuando llegó el gobierno panista.
se entendió perfectamente y después, a partir de ahí utilizó mucho la filosofía panista de poder y dinero, es lo que cuenta en esta vida. Víctor Flores, tengo entendido, tiene denuncias por extorsión, por fraude, por delincuencia organizada. ¿Es cierto, don Eduardo? Yo tengo, son denuncias que se han presentado durante muchos años. Lo que sí tengo información son de estas 4 denuncias que estamos recordando nosotros, que estamos tratando, y alguna denuncia que presentó precisamente a la persona que no le permitieron su registro, que presentó ante la unidad de inteligencia financiera por enriquecimiento inexplicable. Esa denuncia la tiene él y le debe estar dando seguimiento. Hay otra denuncia que presentó él relativa a que en Ferromex se otorgaba el estímulo para los trabajadores, que de un plumazo se quitó en una revisión de contrato y que hay una demanda bastante seria sobre el particular, sobre todo en el norte de la República. Okay. Y Víctor Flores, bueno, supongo, ahora sí que como dice el presidente, no permite que una hoja se mueva sin que él lo sepa. Así es. Pero con toda la certeza te lo digo. ¿Por qué? Explíquenos un poco más, don Eduardo. Él se siente dueño del sindicato ferrocarrilero. Ahí nadie hace nada si él no lo autoriza. Absolutamente. A mí me llama mucho la atención, don Eduardo, incluso el talante de Víctor Flores. Lo veíamos en la foto que ahorita nos puso ahí Omar. Un tipo con lentes oscuros, rodeado de trabajadores que lo cuidan, de mujeres, con sus bolsillos llenos de dinero, repartiendo a niños, repartiendo a quienes le limpian los zapatos en Veracruz, ahí en las plazas. Un personaje que pareciera ser, ahora sí, el prototipo del mafioso, ¿no? ¿Es así realmente, Víctor Flores? ¿O nada más es mera impresión? No se tienta el corazón para hacer las cosas. Algo que le afecte, algo que le dañe, no se tienta el corazón para hacer las cosas. Yo quiero decirles que el tema de Víctor Flores ya dentro del proyecto que nosotros traemos, que nosotros tenemos la visión general, creo que ya el tema de Víctor Flores todo el mundo lo conoce. Y el gobierno deberá actuar o no querrá actuar, pero nosotros lo que queremos es llevarle a los trabajadores una nueva visión de un sindicato, de cómo queremos transformar la vida sindical, de cómo les proponemos su participación activa de los trabajadores en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo. Ya de Víctor Flores está dicho todo. O sea, el gobierno tiene todo en las manos, las empresas lo conocen porque las mismas empresas lo comentan, de que es un hombre que hay que cuidarse siempre de él en todos los sentidos. Entonces, ya hablar de él sería estarnos desgastando demasiado y que debe de competir a las autoridades atender todas las reclamaciones y demandas que se tengan, y a nosotros nos deberá corresponder promover al interior del sindicato y a los trabajadores una nueva educación laboral, una nueva cultura sindical, en donde se respeten los derechos de los trabajadores, en donde los trabajadores tengan libertad de expresión, libertad de voto, libertad de todo, o sea, que sean parte activa de este sindicato, que tengan cursos de capacitación sindical, que se interesen en la representación sindical, que no se concentre nada más en algunas gentes, porque eso es lo que hace daño a la gente que se encumbra en el poder,
de quererse quedar ahí y que no haya nadie que les esté reclamando, diciendo las cosas. Y muchas veces las propias empresas, aun cuando reconocen que el liderazgo de esa persona daña absolutamente, bueno, lo que quieren es no tener problemas y se ponen a negociar con ellos. Pero nuestra visión es promover una participación muy activa de los trabajadores que entiendan de que ya es tiempo de tener una visión más amplia, más libre, más soberana, más activa, más participativa, de mayor respeto, que le respeten sus derechos, que se eviten la venta de las plazas, que se eviten muchas situaciones irregulares que se han generado o que han generado un terrorismo sindical en donde los representantes le digan a los trabajadores, o la haces o te vas. Y eso es lo que le pasó a los muchachos que quisieron integrar, que molestos con el sindicato ferrocarrilero, se integraron al nuevo sindicato independiente y lo primero que hicieron fue despedirlos. Tienen sus demandas, pero, híjole, si eso es lo que trae la nueva reforma laboral, pues que se queden con ella. Ok, don Eduardo. Bueno, pues ¿qué más van a hacer? Ante el silencio de las dependencias a las que se les pidió información, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ante el presidente de la República? Vamos Si a no insistir. reciban respuesta. Si las autoridades no quieren asumir o responder su responsabilidad, tendremos que insistir a donde sea necesario. Estamos bien, yo soy bien consciente y bien seguro que la mayoría de los ferrocarrileros en activo están, como dicen en el béisbol, ¿no? Están en stand-by esperando, porque saben que si se mueven o gritan algo, van a serlo inmediatamente despedidos. Pero la inmensa mayoría de los ferrocarrileros, en el momento en que el mismo gobierno pusiera un piso parejo para que en el sindicato se diera eso, yo con todo respeto te lo digo, que los trabajadores reaccionarían, porque les garantizaría el gobierno que no hubiera represalias por parte de esta persona, que esa ha sido su manera más efectiva de controlar al gremio ferrocarrilero, con el terrorismo sindical. O pierdes tu trabajo, o te sancionas sindicalmente, ¿A dónde están dispuestos a llegar? ¿A qué instancias acudirán si no reciben respuesta? Estamos esperando al tiempo las respuestas que se van a dar en la mañanera y volveremos, sin duda, o lo buscaremos, o crearemos una corriente fuerte, grande, para empezar a establecer una estructura firme y buscar por los medios legales, por los medios necesarios, hacernos escuchar, porque la violencia es la parte activa de Víctor Flores. Hace poco, algunos contrincantes o algunos adversarios de él establecieron un llamado Plan de San Luis, que pararon trenes en varias partes de la República. Y lo que hizo este hombre fue mandar a golpear a los jubilados y a las gentes que estuvieron ahí en las vías parados. Y nos llama mucho la atención, porque acá sí fueron a golpearlos, incluso les quebraron las piernas a algunos, a otros los golpearon. Pero cuando se pusieron los maestros ahí en Michoacán, estuvieron 3 meses. ¿Por qué no fueron a quitarlos? Saben con quién se meten, saben cómo hacer las cosas, pero y ponen de argumento algo pues que no les afecta a todos los trabajadores. Dicen que tapando las vías, que no van a ganar. Yo les diría que los únicos que salieran perjudicados serían los trenistas de camino, pero todos los demás trabajadores, los talleristas, los de vía, los de patio, todos, como son trabajadores asalariados por jornal, ellos tienen que seguirles pagando. A los trenistas de camino sí, porque si no hay trenes, no hay corridas, pues no le pagan, pero eso que se lo reclamen a Víctor Flores, porque anteriormente los ferrocarrileros trenistas tenían un pago de garantía.
Esto significaba de que si había algún accidente, que si había alguna situación que impidiera el tránsito de los trenes, los trabajadores ferrocarrileros trenistas tendrían un pago de garantía. Víctor se los quitó. Eso es lo que deberían de reclamar los trenistas de camino, que cuando se paren los trenes les deberían de garantizar un salario adecuado para subsistir. Que las empresas, desde que llegaron a la privatización, desde el primer día llegaron ganando, porque no ocuparon ni poner las vías, ni capacitar a los trabajadores, ni nada. Desde el primer día que llegaron moviendo trenes, empezaron ganando y lo siguen haciendo. Además, híjole, en el gobierno federal, antes de la privatización, existían los trenes de pasajeros. Llegaron las empresas privatizadoras y fue lo primero que quitaron, porque eso no les dejaba dinero, porque eso no les dejaba ganancia. Y el pueblo de México se quedó sin servicio de pasajeros porque las empresas así condicionaron al gobierno. Don Eduardo, estas personas que pararon los trenes, ¿qué demandaban? ¿Y cuándo fue? Hace como 3 días. Y demandan la salida de Víctor Flores del sindicato ferrocarrilero. Demandan la jubilaciones para los quienes no les otorgaron la jubilación. Demandan liquidaciones a los quienes no liquidaron con el proceso de privatización. Son una serie de demandas, pero la esencial es la democratización del sindicato ferrocarrilero y la destitución de Víctor Flores Morales. Por ¿Que hay todas las... personas lesionadas en el hospital, hospitalizadas? Hay gente en Monterrey, hay una que está fracturada del tobillo, le dieron un batazo, le pegaron con un bat. Aquí en Guadalajara llegaron muchos jóvenes y estaban algunos jubilados, ¿no? Son los que estaban tapando las vías y llegaron y los quitaron su casa de campaña que tenían ahí, les rompieron una bandera nacional que tenían ahí en medio de las vías. En Matías Romero se pararon trenes, en Los Mochis, en Campeche, en varias localidades del país, pero no se les dio la promoción necesaria. Uy. Pues don Eduardo, bueno, a reserva de que tenga algún dato más, pues sigamos platicando de esto. Si me permite, porque bueno, en lugar de tener respuestas de las dependencias de gobierno a las que el mismo presidente de la República les pidió que informaran, pues ocurren estas cosas, ¿no? Y son gentes mandadas por Víctor Flores. ¿Presentaron denuncias? Hasta donde sé, sí. Yo no tengo una relación directa con todos ellos, pero son luchadores desde hace mucho tiempo que tomaron su decisión de tomar, tapar las vías. Yo no soy, en lo particular, muy afecto a eso porque obviamente dañamos la circulación de los trenes y no deja de ser progreso y fuente de trabajo para los trabajadores, ¿no? Pero sí molesta muchísimo que las empresas, siendo totalmente ajenas al sindicato y no deben de meterse en el sindicato, se presten para despedir a los trabajadores a solicitud del sindicato. Eso sí es inmiscuirse en la vida sindical. Yo cuando saqué mi primer video le dije a las empresas que la situación con ellos no era con ellos. El problema que estamos atendiendo es meramente sindical y que no se inmiscuyeran ellos en el asunto. Esperemos que así sea. También he sido muy responsable en materia de los muchachos que están trabajando, de los trabajadores activos, y les he pedido que se mantengan en este stand-by, que no saquen la cara, porque el primero que saque la cara lo van a correr, ya lo sé. Por eso, los que estamos sacando la cara, estamos expuestos a todo, pero
yo creo que a fin de cuentas va a valer la pena. Yo estoy haciendo, no quiero retirarme del sindicato o del sindicalismo o del ser ferrocarrilero sin hacer un esfuerzo grande para democratizar nuestro sindicato, porque me parece injusto que una persona, por la ambición, por el descontrol emocional que se tiene ya cuando nada le cuesta irse a descansar y a gozar de la familia, a gozar de todo, tiene 83 años, entre los 84, y con esa actitud, híjole. Bueno, pues, don Eduardo, estamos llegando ya al final y yo le quiero pedir, pues, por último, no sé si tenga algo más que comentarnos y si no, bueno, una reflexión sobre el asunto, ¿no? Porque hoy, a pesar de los pesares, hay señales de que las cosas pueden empezar a cambiar. No sé si nos quiero comentar algo finalmente. Eso sin duda nos fortalece, porque ya no estamos en los tiempos en donde Víctor Flores se sentía intocable. Porque sí llegó el tiempo en que este señor podía hacer y deshacer sin ningún problema. Hoy ya se la tiene que pensar. Aunque lo que está haciendo actualmente quizás sean retos al gobierno, porque por un lado el presidente de la República, aún contra los delincuentes y aún contra incluso la gente que lo ofende a él, al mismo presidente, pues no encuentra una respuesta ni ofensiva y mucho menos agresiva, como lo está haciendo este señor y lo sigue haciendo este señor. No sé si sea para amedrentar o para decirle al gobierno algo algún señalamiento de fuerza, de poder, según él. Pero en el caso nuestro, sabemos con mucha firmeza que los trabajadores nada más les den la oportunidad de abrir el camino, pero que le den la tranquilidad de hacerlo. No como estamos ahorita que con la toma de nota que tiene Víctor Flores, puede hacer lo que quiera. Y las empresas, porque también tienen dominadas algunas empresas, sobre todo a las mantenedoras, que les condiciona muchas cosas. En fin, en todo este tiempo ha organizado un imperio de represión, de muchas cosas dañinas al sindicalismo ferrocarrilero. Y eso es lo que nosotros, y sabemos que la mayoría de los trabajadores así lo ven, que podemos hacer muchas cosas diferentes en donde rinda se rindan en estado de cuentas, que se respete absolutamente la calidad del trabajador. No, muchas gracias, don Eduardo. Y bueno, y discúlpeme, pero por eso yo, en una opinión muy personal, considero que hay que tener bien presente quién es Víctor Flores, porque personajes como él nos atan a un pasado que se supone que debería de empezar a cambiar en este gobierno. Y si no, creo yo, se tiene en cuenta eso, podemos pues caer en retrocesos que los lamentaríamos todos. Yo te pudiera decir que lamentablemente Víctor Flores llegó al momento en creer que Dios no existía, que Dios era él. Así, a ese grado. Y te lo digo porque lo conozco perfectamente. Híjole. Bueno, pues si me permite, lo seguiré consultando, don Eduardo, Con para mucho gusto. dar seguimiento a esto. De acuerdo. Te agradezco mucho la oportunidad que me has dado y estamos a tus órdenes y de todo tu auditorio para comentar lo que sea necesario. Ya lo dije y lo ratifico, solo muerto me van a callar. Solo muerto voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Le agradezco mucho sus comentarios, don Eduardo, y espero que pronto, muy, muy pronto, estemos aquí nuevamente. Y también le comento para no solamente incluso hablar de estos problemas, sino de la vida del ferrocarrilero.
¿qué es ser ferrocarrilero? Hay un muy buen libro de Elena Poniatowska que se llama El tren pasa primero, y ahí nos habla un poco de cómo los ferrocarrileros viven su vida y de sus luchas sindicales y de sus luchas gremiales y de sus luchas por un trabajo digno, por una vida laboral justa. Para ese momento, si tú quieres, yo me haría acompañar de un trenista de camino y de un trabajador de vía, que son los que te pueden dar mucho más información respecto de lo que es la vida ferrocarrilera. Sí, pues nos ponemos en contacto, yo me pongo en contacto y le ponemos fecha, De porque acuerdo. sí, es bien interesante esa parte. Ya le citaba este libro a nuestra audiencia. Y, y bueno, pues esto viene muy al caso porque Víctor Flores hace años, años y años, más de 25 años que tampoco trabaja en el ferrocarril. ¿No es cierto, don Eduardo? No trabajamos, dijo. Bueno, pues entonces no me despido, don Eduardo, y le agradezco en todo lo que cabe. Estoy a Está tus muy bien. órdenes y muchas gracias. Un Cuídese saludo mucho. a Hasta todos. pronto. Bueno, él fue Eduardo Canales del Movimiento de Reconstrucción y Fraternidad Ferrocarrilera. Eh, y bueno, pues ya ve cómo terminamos esta conversación, porque de verdad que esa vida, les decía al principio, nos llama mucho la imaginación. Ellos han construido gran parte del desarrollo de este país, desde los tiempos de Porfirio Díaz, que bueno, con todos sus asegúnes y con todo lo que nosotros sabemos, bueno, pues desde ese tiempo los trabajadores ferrocarrileros han unido a nuestro país. Sin más, les agradezco la atención por estar en este programa y los invito a que estén de nuevo con nosotros en una emisión más de Conversaciones, que recuerden, es un programa de Somos Más 99, el portal que produce esta emisión. Cuídense mucho, dennos muchos likes, compartan, hagan correr la voz de que aquí estamos. Ojalá les haya interesado esta información y les deseo que se encuentren muy bien, que pasen muy buena noche. Soy Agustín Galo. Hasta pronto.